el texto, sus propiedades y tipos de texto. Como subtema es coherencia y cohesión. Esta información que te voy a compartir el día de hoy y más la que vimos la semana pasada es en relación para que son tus elementos teóricos para el trabajo que tú vas a realizar la próxima semana, que yo te voy a decir en cómo vamos a desarrollar ese proyecto. Entonces, bueno, al hablar del texto dentro de sus propiedades y los tipos de texto, hablamos, bueno, tenemos primero la coherencia y la cohesión. La coherencia nos dice que es una propiedad inherente a todo texto, que consiste en la capacidad de construir todo unitario en el que las partes se mantengan trabadas entre sí en cuanto al contenido de un texto. En otras palabras, un texto es coherente cuando presenta una unidad significativa o de sentido, que es apreciable en la existencia de un tema que es claro y preciso. Bueno, hay dos coherencias, la global o temática, la lineal o estructural. En el caso, bueno, de la global o temática tenemos que las partes que lo integran no parecen aisladas, sino que se conectan unas con otras, formando una estructura. Y la lineal o estructural nos indica que los sucesivos enunciados transmiten ideas o juicios que no vulneran los principios elementales de una lógica, que es el sentido común o las normas universales del saber. Y bueno, tenemos también lo que es una coherencia local. Vamos ahorita a enfatizarnos con un ejemplo de la coherencia global. En la coherencia global tenemos que toda la información que contiene un texto se articula en torno a un núcleo informativo o un tema que está vinculado a la intención comunicativa del hablante, o bueno, en este caso sería la persona que está exponiendo el tema y que actúa como eje de otras informaciones como carácter secundario. Tenemos aquí dos comparaciones de lo que no es correcto como una coherencia global. Tú vas a escuchar lo que voy a leer y me vas a decir si tiene un sentido este enunciado. Dice, me gusta la música clásica y mañana tengo un examen de lengua. El euro es la moneda de la Unión Europea. La ballena es un mamífero. Si tú te das cuenta, en este tipo de texto no hay una lógica, no hay una coherencia. Quiere decir que no hay una relación entre una idea y otra. De hablar de música, termina hablando de la ballena, luego de ahí te habla que hay un examen y te habla de una moneda de Unión Europea. Entonces aquí lo que sí debe de constituir un texto, hablando de coherencia y de lógica, es que se le debe de dar un sentido, una estructura a esa información. Y entonces se corrigió de la siguiente manera, donde dice, me gusta la música clásica, mi compositor favorito es Beethoven. Precisamente el próximo viernes, la Orquesta de Radiotelevisión Española interpreta la 9ª Sinfonía en el Auditorio Municipal. Pienso asistir con mi amigo Fernando, ya tenemos las entradas. Aquí quiere decir que te está dando una idea amplia, justificada y con coherencia sobre su idea principal, que es hablar acerca de la música que es de su agrado. Pero no tendría una relación si metiera lo de su examen, lo de la moneda, lo de la ballena, al menos que su texto, su redacción fuera más amplia, su texto más amplio, y hubieran conectores para poder integrar esa información, pero a conectarla, meterla así nada más con datos informales, pues no es una escritura, una lectura correcta. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Tren Santiago pasó de largo por su casa.
Si yo te digo, ¿qué problema tendrá este tipo de texto? Con base a lo que hablamos ahorita brevemente. ¿Qué me pueden decir ustedes de ese enunciado? ¿Nadie? No se entiende. No se entiende, no hay una idea principal. ¿Qué más podemos decir? Que no tiene coherencia, maestra. No hay una coherencia. Muy bien. Otra cosa que estemos observando en esa oración. Podríamos decir que es como el ejemplo anterior, que son varias ideas en un texto tan corto. Sí, maestra. Sí, Miss. Sí. Ok. Entonces vamos entendiendo. Dice lo siguiente. Bueno, ya vimos qué problemas tiene. Dice, ¿qué hace que un texto sea nada más un texto y no solo un montón de palabras inconexas? Más bien a eso es a lo que nos referiríamos en los dos ejemplos anteriores, que son palabras inconexas, palabras que no tienen no tienen una lógica. Entonces dice, ¿cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Para que un texto sea tal, es necesario que tenga una unidad de sentido y de forma. Es decir, que las palabras y oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí, como el que hablaba de la música que le agrada la música de Beethoven y que ya tenía las entradas y todo eso. Entonces, bueno, dice que la coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones entre unidades del lenguaje. Lo que quiere decir que todo texto, para ser considerado como tal, debe de ser coherente y cohesivo. La coherencia se refiere al significado global de un texto. Entonces, para que este texto sea coherente, se debe de mantener la información sobre el mismo tema. Entonces, al igual, por ejemplo, cuando ustedes emiten un comentario sobre algo, limitarse nada más a lo que se les está pidiendo. No empezar a meter más ideas porque si no, entonces nos va a manejar como, nos va a pasar lo del texto que nos está indicando aquí, que son palabras inconexas. Entonces, quedamos que mantenernos sobre un mismo tema y una de las partes que va a conformar esto es el mantenerse siempre en lo que te está indicando tu tema central, no abarcar otras cosas. Entonces, en cuestión de la coherencia, todo texto debe de poseer una coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por la persona que te está escuchando, que en este caso sería el receptor. Quiere decir, cuando tú presentes tu texto expositivo, nada más te vas a enfocar a lo que es tu tema y a lo mejor un subtema donde puedas tú encontrar información, presentar información relacionada a tu idea principal, pero no empezar a retomar muchas ideas porque al rato pues va a pasar como ese ejemplo que no se entiende nada. Y para eso la coherencia, pues dice que es la expresión de la organización, también a nivel mental y el contenido que todo texto posee o debe poseer. Entonces, un texto es coherente si como lector tú eres capaz de encontrarle un sentido y distinguir la organización de sus partes. Entonces, para esto habíamos mencionado que hay dos tipos de coherencia, que habíamos dicho la global y la local. En el caso de la coherencia global, es fundamental que tenga un tema central. Entonces, para que un texto sea coherente, debes tener un tema central y todas las ideas
principales y secundarias, que deben de estar siempre relacionadas con ese tema. Y eso es lo que es la coherencia global. En el caso del tema central de un texto, debe de estar siempre reflejado en un título. A raíz de ese título, vas a sintetizar, bueno, el tema central de tu exposición. Y para reconocerlo es útil intentar responder a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Una vez finalizada una lectura en ese caso sería una lectura de comprensión, de la cual tú vas a sacar, ¿te acuerdas de que la semana pasada estábamos hablando sobre cómo se elaboran las preguntas de un texto expositivo? Entonces, de aquí también te vas a basar en lo que dice de qué se trata el texto. Ya de ahí tú ir construyendo tus palabras, tus preguntas, perdón, pero acuérdate que siempre va a ser con base a tu tema central. En el caso de la coherencia local, tenemos que está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen al texto. Así las palabras, las frases, las oraciones deben de ser vinculadas de manera lógica y debe de haber una secuencia interna que te permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. Entonces, tenemos el siguiente esquema. Dicho de otra manera es que los textos siempre deben de poseer una organización para darle ese sentido, esa lógica o esa coherencia. Esta organización debe de ser tú como expositor de manera mental, que sepas organizar las ideas que vas a ir presentando conforme va a ir transcurriendo tu exposición y también a nivel lingüístico en el sentido de la información que tú vas a presentar de manera escrita. A lo mejor cuando tú lo haces en la escuela a través de cartulinas, de papel bond, todo lo que tú escribes ahí. En este caso que es educación en línea, pues a lo mejor en no sé, diapositivas, videos, bueno, videos serían como complemento. O si tú quieres grabar tu clase, pues igual de esa forma, todo lo que tú estés colocando de manera escrita para el receptor, que en este caso son las personas que van a presenciar tu exposición, a ese nivel lingüístico es a lo que se refiere. Entonces, en el caso de lo mental, siempre va a radicar que haya una coherencia. De lo lingüístico, igual debe de haber una coherencia. Pero también se manifiesta ante una cohesión que ya habíamos comentado, que era la léxica, gramatical, los conectores. Bueno, ahorita vamos a ver los conectores. Y en el caso de la coherencia, habíamos comentado que eran de dos tipos. La global, que va a hablar sobre tu tema central, y la local, que son las relaciones entre las ideas que hay de tu tema. Entonces, hay algo también que se llama la conexión textual, donde dice que es la organización a nivel lingüístico del texto. A eso se refiere a los recursos bueno, tú como expositor vas a utilizar para encadenar, por así decirlo, las distintas partes del texto. Esto quiere decir las frases, las oraciones y los párrafos que tú vas a utilizar. Entonces, mediante esa cohesión se va a establecer una red de relaciones explícitas entre las partes de tu texto. ¿Cuáles son los tipos de cohesión? Hay dos formas básicas, la léxica y la gramatical. También se pueden incluir conectores como recursos para lograr la cohesión. Entonces aquí tenemos cohesión, léxica, gramatical y conectores. ¿Cuál es la cohesión léxica? Bueno, aquí tenemos como ejemplos unos mecanismos de cohesión léxica utilizados. Si yo tengo en el texto de abajo que dice, Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del rating ATP, el Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad a pesar de su reconocimiento. La raqueta nacional viajaría esta semana a Europa. El Cañón en este viaje se prepararía para su retorno a los Grand Slams.
Entonces, aquí, si te das cuenta, tenemos unas palabras resaltadas en rojo. No que sean palabras clave, pero los vamos a colocar aquí según la cohesión léxica. Como sinónimo tenemos el feña, porque, bueno, su nombre tenemos aquí, según la información, que es Fernando González. El feña, pues, es un apodo o lo podemos aquí colocar como sinónimo. El hiperónimo quiere decir su ocupación, en este caso también que es un deportista. La sinécdoque, que es la raqueta nacional o parte por el todo por la parte. Y la metáfora que nos está hablando que es el cañón. Entonces, por eso es que tenemos estas palabras claves según la cohesión léxica que nos está manejando aquí. En el caso de la cohesión gramatical, dice que son los mecanismos más utilizados y que en este caso son los pronombres y los morfemas. Pronombres y morfemas. En el caso de los pronombres pueden ser demostrativos, personales, numerales. Y los morfemas tienen relación con género y número y la persona gramatical. Entonces, aquí tengo otros dos ejemplos. Tenemos en el primero que dice, Félix come manzanas. Él las prefiere a las naranjas, pues estas son ácidas, mientras que aquellas suelen ser dulces. Estamos hablando de las naranjas para ya no mencionar otra vez la palabra naranja o fruta. Y en el otro ejemplo tenemos que dice, queridos amigos, los invito a la próxima reunión de la asociación. Esta será este viernes a las 3 de la tarde en el departamento de Pablo. En ella se tratarán los temas que ustedes propusieron. Los espero allá. Si tú te das cuenta, en estos ejemplos tenemos también unas palabras resaltadas. Félix, manzanas, él, las palabras las, aquellas, los, allá, ustedes, amigos, asociación. ¿Qué indican estas palabras? Son pronombres demostrativos. Y dentro de esos pronombres demostrativos, sabemos que son los de esta, estos, estas, ese, esa, aquellos, aquellas, aquel. Y esto te sirve para evitar la redundancia. La redundancia quiere decir cuando tú dentro de tu texto estás repitiendo lo mismo. Redundante es eso, decirlo a lo mejor de manera distinta, pero te estás refiriendo a la misma idea. Entonces, la redundancia indica la distancia a la que el emisor se encuentra del objeto mencionado. Entonces, si dice Félix come manzanas, luego dice él las prefiere a las naranjas. Pues estas son ácidas mientras que aquellas suelen ser dulces. Esa es una forma en la que aquí se está evitando por medio de del uso de pronombres la redundancia, porque si hubiera redundancia, diría así, él prefiere a las naranjas, pues las naranjas son ácidas mientras que esas, no sé, mientras que las otras naranjas suelen ser dulces o manzanas, y si te das cuenta la palabra naranja o manzanas se repite constantemente. Entonces, eso sería la redundancia. Para evitarla, pues hay que entonces redactar de otra manera el texto, dándole una coherencia, una lógica, utilizando obviamente los pronombres para evitar ese tipo de cuestiones. Y que también pueden suceder en el momento, en la forma en la que uno habla y también en las exposiciones, llega a ser esto muy común, los errores de la redundancia y todo eso. Tenemos ahora otros pronombres que en este caso son numerales. Numerales quiere decir que hablan en relación a números. Los cardinales, que es lo de 1, 2, 3, 15, 20, 1400, todo. Los números en general. Los ordinales es cuando lo que ustedes, por ejemplo, en matemáticas que pronunciamos que primero, segundo, números ordinarios, ¿vale? Tercero, cuarto y así. Entonces,
Tenemos un ejemplo de un texto donde voy a colocar pronombres numerales para evitar una redundancia. Tenemos el ejemplo que dice, la corredora argentina va cuarta, la noruega es la tercera. En segundo lugar va la competidora belga, mientras que la brasileña es la primera. Andrés y Felipe son pesadísimos. Los dos me han molestado durante toda la semana. Si te das cuenta, aquí es otra forma en la que nosotros podemos colocar los pronombres. ¿Quién me puede mencionar un ejemplo corto de una oración corta donde integres los pronombres numerales, ya sean cardinales o los ordinales? O los cardinales, sí es lo que iba a decir, Miss. ¿Quién me puede mencionar un ejemplo? O más bien, ¿en qué casos es muy común que tú mencionas o has escuchado que se hace mención de los pronombres, numerales, ordinales? Por ejemplo, cuando jugabas a lo mejor en clase o en educación física y que corrían y según el lugar en el que iban llegando. Decían, ¿quién llegó primero? Y así. ¿Quién llegó en segundo lugar o en tercer lugar? Maestra, ¿podría ser Competencias. fui Ándale, primero en en llegar a la competencia. escuela? Ajá, ¿quién es el primero en llegar a la escuela? Cuando son competencias, ahí lo podemos ocupar a los números ordinales. En el caso de los cardinales, ¿qué ejemplo podríamos mencionar? Las series numéricas. En las series numéricas, muy bien. ¿En dónde más? Los cardinales se utilizan en muchísimas formas, aparte de eso de matemáticas. En los años. En los años, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, vamos a dejar esos dos, pero sí son correctos. Tenemos ahora lo que son los morfemas, que también forman parte de un texto. Los morfemas son las unidades mínimas de un significado y te van a servir para constituir palabras y modificar su significado de base. Por ejemplo, si yo digo conejo, yo te puedo decir que es un mamífero de la orden de los logomorfos de unos 4 decímetros de largo. Y bueno, tenemos también que vive en madrigueras, se domestica fácilmente, su carne es comestible y su pelo se emplea para fieltros y otras manufacturas. Ahí tenemos una descripción general. Ahora, si utilizamos un morfema como mecanismo de cohesión, dice que se utilizan para lograr una concordancia gramatical. En esto se refiere a todo el aspecto que habla de género y número o de persona gramatical. Dice el ejemplo, bueno, hay dos. Gustavo fue a comprar verduras, trajeron uno o una, podría ser, que no estaban buenas. O luego dice, Andrea y Francisca son buenas amigas. Ahí estamos hablando de género y número. Género en el sentido de que digo bueno, buena, amigo, amiga. Y número, bueno, a las cantidades como los números cardinales que habíamos hablado. Y tenemos sobre todo esta parte que habla de los conectores. Esta parte sí es importante en el sentido de cuáles son los conectores comunes y de los cuales tú vas a utilizar para la construcción de tus ideas centrales en una exposición y no hablar, mencionar solamente la idea central que era lo que estaba mencionando. Los conectores dice que son estructuras del lenguaje
que te permiten establecer relaciones entre cada idea, entre una idea y otra. Si te das cuenta y recuerdas los primeros ejemplos de los enunciados que no tenían una coherencia, hablaba también de que no tenían unos conectores. Quiere decir que no tenían una relación, una idea con otra. Más sin en cambio ya los que se leyeron posteriormente, pues ya eran más fácil de entender lo que decía porque ya tenían estos conectores. Entonces, los conectores dice que son relaciones que son diversas y van desde una simple enumeración hasta la causa y consecuencia, que también dice que son mecanismos de diferencias de los léxicos y los gramaticales. En el caso de las gramaticales, no suponen relaciones explícitas entre las ideas. Para que me lo entiendas de otra forma, aquí tengo el ejemplo. Todos las palabras que están con color rojo, amarillo, verde, azul, son ejemplos de conectores. Entonces le voy a dar lectura. Dice, se ha cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas. Sin embargo, la calidad del producto no es del todo buena. En consecuencia, debemos poner en marcha un plan de contingencia. Asimismo, es necesario que consigamos apoyo de autoridades y organizaciones. En primer lugar, es fundamental que consigamos los datos de contacto. En segundo término, debemos enviar las cartas. Por último, tendremos que estar atentos a las respuestas que puedan llegar. Así, si tú te das cuenta, este es un enunciado que está muy bien redactado y que tiene conectores. ¿Qué pasaría si este enunciado no tuviera los conectores? Te lo voy a leer ahora, pero omitiendo los conectores. Y me vas a decir qué tanto le logras entender. Diría así, se han cumplido con la totalidad de las tareas presupuestadas. La calidad del producto no es del todo buena. Debemos poner en marcha un plan de contingencia. Es necesario que consigamos apoyo de autoridades y organizaciones. Es fundamental que consigamos los datos de contacto. Debemos enviar las cartas. Tendremos que estar atentos a las respuestas que puedan llegar. Si yo te digo, entre la primera lectura y la segunda, ¿en cuál tú comprendiste más lo que está tratando? ¿En cuál entendimos más? ¿En la primera o en la segunda, según la idea que te está mencionando aquí el texto? En la primera. En la primera, porque para eso sirven los conectores, para En la darle, primera. así es, para darle ese sentido o esa lógica o esa coherencia al texto. Si no hubieran conectores, nos estaría pasando como en los primeros ejemplos que teníamos que no habían conectores y esos conectores, acuérdate que te van a servir para darle una lógica a un texto. Tenemos aquí otro ejemplo de conectores, los que son de adición, porque también los conectores tienden a clasificarse. Entonces, según la adición, hablamos de conectores como también, además, asimismo, tanto, como. Los que son adversativos de contraste, puedes encontrar pero, sin embargo, no obstante, aunque, más. Los de oposición, que es por el contrario, en cambio, si no. Los causales, y tú los has leído, por ejemplo, en un texto que tenemos porque, ya que, pues, o puesto que. Los conectores de efecto, que son por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, luego, por eso. Son conectores que tú vas a ir utilizando conforme al texto, conforme al texto que tú estás redactando. No es nada más poner los conectores porque sí y ya. Tenemos los de, bueno, para no mencionar así uno por uno, tenemos los de condición, los de objeción, finalidad, secuenciales, de comparación, los de continuación, los de ejemplificación. Si tú dices, por ejemplo, y ya mencionas, que era lo que estábamos hablando,
Y bueno, hasta aquí sería esto. Esta lista de conectores, sí me gustaría que en particular cuando hagan su apunte, sí los anotaran todos, estos y estos, porque para que te sirvan como apoyo cuando tú elabores tu texto expositivo, todos esos conectores te van a servir a ti también.